Muchas veces es la propia derecha la que dice que no hay que hablar de Dios en un debate público. En ese sentido yo soy bastante rebelde, yo creo que es necesario hablar de Dios en todos los espacios. Por eso quiero compartir con ustedes este debate de Monseñor Aguer contra un grupo de periodistas progresistas donde se pone en manifiesto que la fe en nuestro Dios y la razón van de la mano. Estamos en línea con Héctor Aguer. Héctor Aguer es ex arzobispo de La Plata, un hombre como que es y sobre todo fue muy influyente en la Iglesia Católica Argentina. Héctor, ¿cómo le va? Ernesto Tenemos lo saluda. ¿Cómo anda? Buen día, ¿cómo está? Mucho gusto. A ver, quería en principio preguntarle por su opinión sobre, me imagino que estará siguiendo toda esta discusión sobre el protocolo sobre interrupción legal del embarazo que fue derogado ayer por el presidente Macri. Sí, independientemente de la cuestión política que está enredada aquí, ¿verdad? Y por qué ha sido eso, por qué salió, por qué lo derogaron, a mí lo que me interesa es el fondo de la cuestión. Lo que ese protocolo se basa, por otra parte, en disposiciones judiciales y a una intervención de la Corte Suprema que, en mi opinión, son contrarias al orden natural, al derecho natural, y por tanto son ya una avanzada respecto de lo que se propone, ¿no es cierto?, con una ley que generalice más aún el aborto. De modo que lo que voy a decirle no es una opinión mía, sino en todo caso la doctrina de la Iglesia acerca del hecho mismo, de la cuestión misma del aborto, ¿verdad? Donde hay que distinguir distintas facetas. Creo que eso no se hace habitualmente. Me parece que lo primero que hay que establecer es la cuestión biológica. Si eso que está creciendo en el abdomen de una mujer es un ser humano o no. Creo que después de los estudios genéticos desarrollados en el siglo XX, sobre todo la obra del doctor Jérôme Lejeune, no se puede negar que sea un ser humano, que tiene un ADN diverso del de los progenitores y ya es varón o mujer, XX o XY desde entonces, aún en el minúsculo embrión. Así que ese desarrollo luego tiene lugar desde dentro mismo. Ahí viene la cuestión filosófica, ¿no? Ya Platón había opinado sobre eso, haciendo notar que un ser no crece, no se desarrolla, sino moviéndose desde sí mismo, desde dentro de sí mismo. Es lo que la filosofía occidental ha llamado el alma, ¿verdad? Entonces ya ese embrión tiene un alma, lo cual por otra parte subraya su carácter propiamente humano. Además, en la cuestión del aborto, tal como se ha planteado y discutido, hay otras facetas, digamos, una cuestión sociológica. Acá hay una cifra que se cita así impunemente, diríamos, ¿no? Acá se hacen 500.000 abortos por año. Yo digo, ¿por qué no 499.999 o 500.001? ¿Ven? Es una cosa mítica, como en otros ámbitos de la vida nacional también hay mitos que recorren, ¿no? Así que yo creo que esto es importante también, en cuanto que, sobre todo, mi experiencia pastoral muestra que no son los pobres, las chicas pobres las que quieren el aborto. Si usted se fija en la catadura, digamos así, de las personas que andan con sus pañuelos verdes, no son chicas pobres, son burguesas. Es un problema de la burguesía, fundamentalmente, ¿no? Héctor, ¿me permite? Está la cuestión psicológica. Los psiquiatras hablan del síndrome postaborto como de una cosa muy grave, muy seria. El caso del protocolo además, permite abortar a chicas de 13, 14 años sin intervención de los padres. Eso es una cosa insólita, ¿no? También tiene que ver con lo mismo. Y mire, la cuestión política también está relacionada con el tema de la población. Desde hace décadas, y sobre todo por influjo de Estados Unidos y de grandes corporaciones internacionales, se ha utilizado con métodos anticonceptivos para evitar el crecimiento de la población, especialmente en países pobres. Eso se ha aplicado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y nosotros estamos a la cola de todo ese proceso. Así que como estos hay otros aspectos de la cuestión que debían ser considerados en conjunto, me parece a mí. Héctor, ¿me permite? Rápidamente a una solución que muchas veces los políticos no atinan a ubicar correctamente. Permítame preguntarle un par de cositas. Se imaginará que en todo lo que usted dijo hay un montón de supuestos con los cuales uno puede acordar con algunos, disentir con otros, y hay mucho para preguntarle. Quizá si algún día usted tiene tiempo y ganas, lo invitamos a charlar tranquilos acá, para mí sería un gusto. Pero déjeme hacer una pregunta. ¿Usted vio alguna vez en un microscopio
el embrión cuando recién se produce, es decir, cuando el espermatozoide fecunda al óvulo y se produce el embrión. ¿Vio lo que es eso? Yo he visto el embrión, sí. Un embrión, quiero decir, de un día, 2 días después de la concepción. Bueno, no sé si 2 días o una semana. Bueno, No una podría semana. ¿Usted aclarar cree que esto. esa Pero ¿cuál es célula... la cuestión allí? No, porque usted habló de alma y no se enoje, solamente le quería preguntar, ¿usted cree que realmente en esa célula está el alma humana ya? Mire, yo he citado a Platón, le he dicho Bueno, Platón puede que, equivocarse, las cosas cambian, no todo... pero No de todo acuerdo, hombre, pero eso se mueve de por sí desde dentro. ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Por qué crece? A ver. Bueno, una ameba se mueve y una ameba no tiene alma humana. Hay Bueno, muchas cosas... mire, la ameba tiene un alma vegetal o animal para moverse de esa manera, ¿no? Es decir, se llama alma en ese sentido al principio de animación. O sea que porque No, algo no se tiene- mueve tiene alma. No lo estoy ridiculizando, simplemente Bueno, quiero entender. bueno, no hablemos de alma. Digo, ¿es un ser humano o no es un ser humano? Y bueno, yo lo que ahí veo no es un ser humano, la verdad que Ah, no. no, ¿qué es? ¿Un bicho cualquiera? No, ¿Qué va no, a salir de ahí? tampoco. Es un embrión que todavía No, eso pero, tiene opinión. ¿Qué ¿pero un sé yo? embrión de qué? Usted vio una semilla de álamo no es lo mismo que la semilla de limón, ¿no es cierto? Entonces este embrión no es lo mismo que un embrión de mono o de cerdo o de lo que fuere. No, está bien, pero bueno, puede llegar a ser A eso humano me o refiero. no, y uno puede interrumpirlo. No, pero, a ver, yo no Mire, quiero entrar a discutir, quería entender la lógica no, de su planteo. No. ¿sabe qué? No, mire, la lógica de mi planteo es este. Yo le he dicho, esta no es mi opinión. Yo estoy desarrollando la doctrina de la Iglesia Católica. Perfecto. Ahora, En el en una sociedad democrática, si hay... artículo segundo, en la Constitución, Gaudium et Spes, número 51, dice que el aborto es un crimen abominable. Perdón, ¿dónde dice eso? El Concilio Vaticano II, en la Ajá. Constitución Pastoral Gaudium et Spes, dice, además, lo empareja con el infanticidio. Dice, el aborto y el infanticidio son crímenes abominables. Bueno, usted admitirá, o creo como un intelectual de la Iglesia Católica, que usted admitirá que hay cosas que la Iglesia es una autoridad, pero ha cambiado de opinión respecto de muchas cosas, Pero con lo cual lo que dice un perdón, concilio vaticano no necesariamente... perdón, sobre esto no ha cambiado opinión. Bueno, Lea pero sobre... Lea usted todo el magisterio posterior, las encíclicas de Juan Pablo II, las de Benedicto XVI, el Código de Derecho Canónico, el Catecismo de la Iglesia Católica. Ay, se está yendo. 9:25. Desde el principio del siglo II hay textos cristianos, del principio del siglo II, que ya condenan el aborto como un pecado grave. Bueno, está bien, pero han cambiado sobre la idea de si el Sol gira alrededor de la Tierra o la Tierra gira alrededor del Sol. Pero, Han cambiado respecto del celibato, han cambiado respecto de muchísimas cosas. De repente, en 100 años estamos hablando de que cambiaron respecto de esto también, o no lo sé. Y en todo caso, tampoco es una autoridad universal. Uno puede decir, está bien. Perdóneme, Ernesto, ¿usted quiere que yo le dé la razón? No, simplemente... Ah, bueno, entonces déjeme exponer lo que yo pienso y lo que le digo, que no es mi pensamiento individual, sino es la doctrina de la Iglesia Católica. Bueno, ¿Usted no está de acuerdo o no está de acuerdo? no, lo que le Bueno, quería preguntar es, ¿qué pasa si la doctrina de la Iglesia Católica está en contra, por ejemplo, del Código Penal? El Código Penal establece algunas causales en las cuales las mujeres pueden Sí. abortar. ¿Y qué pasa si está en contra de un fallo de la Corte? Lo que debe primar en un país, ¿es la doctrina de un sector o la doctrina donde el Parlamento en 1920 no fue derogado nunca? ¿O la Corte Suprema ahora decide otra cosa? ¿No corresponde que las autoridades democráticas estén por encima de los factores de poder? mire, por supuesto que las leyes que están se van a aplicar y la doctrina de la Corte se aplicará. Ahora, eso no quita que yo considere que es una ley inicua y que además, por ejemplo, los médicos puedan hacer uso de la objeción de conciencia. ¿Comprende? Yo no es que voy a negar que eso sea una ley. Lo es, sí, pero yo no lo voy a cumplir. Yo nunca voy a pensar que eso es bueno. Y si fuera médico, yo no haría un aborto. ¿Comprende? Y eso pregúntele a los médicos. Ahora, ¿y si ocurriera que una chica va embarazada a un hospital y dice, a mí me violaron? ¿Usted cree que tampoco corresponde que si su deseo fuera abortar, aborte? Por supuesto que no, porque ¿por qué la criatura tiene que sufrir la pena que habría que aplicarle al violador? En todo caso, aplican la pena de muerte al violador. Y eso ni se ha hipotizado aquí, fíjese usted, ¿no? Entonces, nosotros estamos por la salvación de las dos vidas, no liquidar a uno. Aún en caso de violación, y aún caso que la violada sea una chica menor de edad.
Sí, por cierto, porque una cosa, yo a la chica habrá que protegerla en todo lo que es acompañarla, protegerla, etcétera. No hay que obligarla a que ese niño lo tenga que educar ella o criar ella, etcétera, ¿no? Y además están los padres de esa chica. Y es muy importante aquí porque este protocolo evita la aparición y la autoridad de los padres. Pero eso lo hacen porque muchas veces la violación es intrafamiliar y el padre lo hace con complicidad con la madre. Lo que está facilitando el protocolo es autonomía a la nena para que pueda hablar. Pero es absurdo porque no tiene autonomía para votar o para tantas otras cosas y va a tener autonomía para esto que es tan grave, pone en juego la vida de la criatura y la vida de ella también, como sabemos. Por eso nosotros insistimos en que hay que ocuparse de las dos vidas y que no se resuelve la cosa de esa niña que ha sido violada. Yo diría, ¿por qué no agarramos al violador y le aplicamos una pena de muerte? Héctor, ¿no le parece que a veces la Iglesia es demasiado cruel? ¿Demasiado cruel? Sí. Al contrario, acá estamos tratando de salvar vidas, no de liquidarlas. Cruel, perdonen, crueles son estas leyes que no atienden además a todos los factores de la cuestión. Lo que yo dije en primer lugar era una cuestión científica, no es una cuestión teológica ni ideológica, es una cuestión científica. Dígame usted, ¿eso es un ser humano o qué es? Bueno, evidentemente hay muchas opiniones respecto de esto y en una sociedad ¿Usted ha leído la obra de Lejeune? No he leído, pero he escuchado muchas opiniones de gente muy respetable en un sentido o en otro. Me doy cuenta que es una cuestión de creencias. Mía, hombre. Escuche también la mía, respete también la mía. Pero la escucho, sí, claro. Yo no lo voy a convencer, no quiero convencerlo a usted. Usted me pregunta sobre esto y yo le digo lo que enseña la Iglesia. Entonces usted atienda, bueno, muy bien, usted no estará de acuerdo, pero yo tampoco estoy de acuerdo con lo que usted dice. Héctor, me imagino que mira con preocupación lo que Alberto Fernández ha dicho respecto a qué va a hacer en este tema, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre lo que Alberto Fernández ha dicho acerca de lo que va a hacer con este tema. Digo, me imagino que lo ve Sí, por supuesto, lo he visto. Y además, mire, yo en el mes de mayo publiqué un artículo en el diario El Día donde critico un escrito de Alberto Fernández que sostiene que Santo Tomás era abortista. Yo pienso que el doctor Fernández jamás vio ni por las tapas un libro de Santo Tomás. Yo he pasado estudiándolo desde la adolescencia. Además, mire, yo soy un obispo ya retirado, pero yo soy académico de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, la cual academia ha dado varias declaraciones, no ahora, sino ya de hace años, sobre este tema. De modo que también sigo una institución que es una institución nacional, no es confesional, porque allí hay, en la academia hay gente que es judía, gente que es atea, etcétera. ¿Y qué sanción? Se trata de una cuestión distinta, que es una cuestión científica. ¿Qué sanción le correspondería a un presidente que hace que se apruebe, que se legaliza el aborto? Sí, que lo haga, allá él. ¿Pero qué sanción religiosa, qué sanción, o si es que corresponde alguna? Yo creo que tendría que estar excomulgado. Además no le importa, porque no le importa un rábano de la religión católica, ¿qué le importa si la Iglesia lo excomulga o no lo excomulga? Por otra parte, en el caso del aborto, según el Código de Derecho Canónico, hay una excomunión automática para todos los que colaboran en ello. Aguer, ¿cómo le va? Buen día, Gustavo Gravia lo saluda. Cuando fue la discusión del proyecto de ley que se presentó en el Congreso y que finalmente se aprobó en diputados y fue rechazado en el Senado, muchos diputados, tanto diputados como senadores, hablaban casi de una inquisición de gente de la Iglesia a aquellos que querían votar a favor, como que los perseguían, como que les hacían escraches y que les generaban a futuro problemas en su vida cotidiana. No, mire, por favor, no hagamos fantasías. Ha habido marchas de un lado y de otro, y usted sabe que en la última sesión prácticamente había un montón de gente de un lado y un montón de gente del otro. Entonces no me venga con esa historia, no me corra con la vaina, porque yo soy un hombre grande ya y he visto muchas cosas, ¿no? Yo digo, ustedes no quieren aceptar esto, no lo acepten. Yo no quiero convertirlos a ustedes a esta opinión, pero déjenme decir la mía. No, pero yo se la estoy dejando decir. Yo lo único que pregunto es si no hubo presiones inadecuadas sobre algunos legisladores. No, señor, no hubo presiones. Las presiones inadecuadas son de la gente como ustedes. Las presiones inadecuadas son de los medios de comunicación que todo el tiempo están machacando sobre el asunto, en la opinión que tienen ustedes. ¿Se da cuenta? Y mire qué dificultad tengo yo para ustedes, que me han llamado, porque yo no los llamé, para decir lo que pienso.
Entonces, no me venga a decir eso. Si usted quiere que yo le dé la razón, no se la Pero voy a Héctor, dar. estamos Ahora, dialogando. tampoco pido que usted me dé la razón a mí, comprende. Entonces, si dialogamos, dialoguemos. Yo pongo mis razones, usted pone las suyas. No, pero ni siquiera expongo. Alguna vez algo hemos dicho, pero yo lo estoy escuchando y lo estoy escuchando con atención y me interesa escucharlo. No me parece que estemos en un momento, un reportaje conflictivo ni interrumpiéndolo mucho. A ver, me imagino de haber leído algunos textos suyos recientemente y de haberlo escuchado durante muchos años de mi vida, que esta debe ser una época difícil de comprender para un hombre como usted. Usted dijo, yo tengo muchos años, que yo de repente hay manifestaciones del orgullo gay, en algunas de ellas participa el hijo del futuro presidente. Uno ve todo eso y uno imagina, para un hombre como Aguer, esta época, por lo menos en Occidente, debe ser difícil de entender. No, al contrario, es muy fácil de entender. Mire, lea usted, por ejemplo, las explicaciones que ha dado el Papa Benedicto XVI claramente acerca de la evolución de la cultura y demás. Mire, yo soy un hombre que he estudiado toda la vida, entonces no me venga a decir que digo cosas absurdas, ¿no? Usted no está de acuerdo, no está de acuerdo. Pero ya... Y la cultura de hoy, sí que la cultura de hoy, hay factores profundamente inhumanos, no me cabe la menor duda, y eso lo ha dicho el magisterio de la Iglesia, el Papa Francisco hace muy poco también, ¿no? Por ejemplo, el Papa Francisco ha dicho que la perspectiva de género lleva a la autodestrucción. Uh-huh. ¿Y en qué sentido es eso? En el sentido en que reemplaza la realidad total de la persona, en la cual el sexo es definitivo, por una impresión individual, subjetiva, como es la autopercepción, ¿cierto? Bueno, eso, no hay autopercepción. La autopercepción tendrá que estudiarla bien un psicólogo o lo que fuere. O sea que cambia la forma en que nació la persona por la forma en que la persona se percibe. Eso dice usted. Por ejemplo, que las obras sociales... Perdón, se cortó. ¿Qué? ¿Usted estaba objetando que las obras sociales tengan que bancar qué cosa? Que tengan que pagar los tratamientos hormonales de cambio de sexo. Uh-huh. ¿Usted está en contra de eso? Pero por supuesto, fíjese usted, el sistema sanitario argentino está colapsado. Hay gente que no recibe los... Yo veo... Voy al Hospital de Niños de La Plata, allí horas y horas gente del interior de la provincia esperando ser atendidos, y ¿dónde van a recibir los remedios y demás? ¿Usted cree que las obras sociales están en una condición tal que pueden sobrellevar esto? Supóngase que esto aumenta y mucha gente pide esos tratamientos. Pero entonces seamos realistas, ¿no? Yo creo que ahí hay autoridades sanitarias que han dejado que el sistema sanitario se viniera abajo durante años, durante décadas, y ahora vienen con estas cosas. Ahora, son ideológicas. A mí me da la impresión de que usted objeta que lo financien, pero objeta también el hecho de fondo, es decir, no le gusta que una persona decida cambiarse de sexo, ¿o me equivoco? Pero si lo quiere hacer, que lo haga. Yo no lo voy a impedir. Yo digo que eso es un disparate. Sí, tengo derecho a decirlo, ¿se da cuenta? Entonces, yo tengo el mayor aprecio por esas personas y por todas, e incluso pastoralmente he atendido a muchas. Así que no es esa la cuestión. ¿Y cuando los atendió, cuando atendió pastoralmente a esas personas, qué le dijeron? ¿Qué le explicaron? Me explicaron esto que le acabo de decir, que ellos se sentían niños, o se sentían niñas, o se sentían mujeres, se sentían varones, en contra de su realidad total de la persona, y en el cual el sexo biológico tiene un papel fundamental. Entonces, ahora, fíjese usted. ¿Y usted qué les decía? Yo les explicaba lo que es la realidad. Y además hay cuestiones que trata un sacerdote y cuestiones que trata un psicólogo. Además, los padres tienen mucho que ver aquí también. No, está bien, pero ante el drama de la persona que le dice a usted, padre, yo nací, no sé, con miembro masculino, pero me siento mujer y necesito eso y lo siento como algo muy importante y para mí es mi identidad. Y usted dice, pero usted nació de otra... A ver. Yo trato de acompañarle con todo afecto, ¿no? Pero hacerle ver también que esto es algo que él tendría que consultar, esa persona, con alguien que le diera una respuesta más clara que la mía, que es un psicólogo, por ejemplo. Está bien, y si un psicólogo no logra corregir esa necesidad o esa identidad... ¿Y que le diga? Yo no puedo corregir todo lo que pasa en el mundo, mijo. No, pero está bien, pero ¿qué se hace con esa persona? Porque es un dilema, es un ser humano, Y por eso le digo que la voy a tratar con todo el afecto que da alma. ¿Y no comprendería que esa necesidad sea una necesidad genuina y que como necesidad genuina también sea un acto, no sé, una creación de Dios? Yo comprendo que esa persona
tiene esa dificultad y comprendo que para ella la cosa es así, pero la cuestión es si la realidad es así. Mire, la cuestión es esta: ¿existen verdades o no existen verdades? ¿Existen realidades Pocas. que son como son? O eso es simplemente una cuestión de opiniones y de ideas y lo mismo da el blanco que el negro. Esa es la cuestión. Y a mí me parece que las verdades van cambiando, que dependen de la persona, Sí, que depende claro, depende de la persona. Entonces, aplique usted ese criterio a todo de su vida cotidiana, a ver qué sale. Y seguro que no lo hace. Miren, perdónenme, pero ustedes están, ustedes, los medios de comunicación en su inmensa mayoría, usted me llama para esto, para consultarme en esto, pero lo que quiere hacer o es atacarme o cambiar mi opinión. Estamos dialogando. Me parece que eso no es el medio. Las presiones, en el caso de la ley de aborto que se trató en el Congreso, las hicieron ustedes, de esta manera como la están queriendo hacer ahora. Esas son las presiones indebidas, ¿se da cuenta? Es raro, pues yo siento que estoy intercambiando opiniones con usted, no estoy presionando. Usted no está intercambiando opiniones, usted está objetando todo lo que yo digo, y no acepta nada de lo que yo digo. Yo en tanto le he dado razón en algunas cosas. Pero o sea, usted me quiere convencer, quiere que yo acepte lo que usted dice. No, para nada, no, por favor, no, yo simplemente quería, si usted me llamó, quería saber mi opinión, yo le daba mi opinión, pero usted ataca mi opinión. ¿Usted qué quiere, que yo le dé la razón a usted? No, eso no lo voy a hacer. Aguer, buen día, Jairo Estracha lo saluda. Sumándome al comentario que usted está haciendo, tal vez, ¿cuál es su reflexión respecto de los números que dio a conocer recién la encuesta de creencias que hizo el CONICET, donde se muestra en los últimos 10 años una caída en la cantidad? Que son verdaderas. La pregunta que le hago es, ¿no atribuye quizás una pérdida de gente que se autopercibe católica o que se dice católica a cierta cerrazón de la propia Iglesia sobre temas vinculados con las libertades civiles o cierta opresión que pueda sentir gente por lo que el dogma católico dice de su vida? No. Le voy a dar la explicación porque la hemos tratado en la Conferencia Episcopal Argentina. Mire, la explicación es verdad. Había, supongamos, en 10 años atrás un 76% que se declaraba católico y ahora un 62%. Primero que en la Argentina los bautizados por general no iban nunca a misa. Muchos de ellos no recibían una formación cristiana, etcétera, así que no sabían exactamente lo que eran, ¿no? Ahora bien, ese descenso sí es así, estoy seguro que es así. ¿Y sabe por qué, en primer lugar? Y sabe que se hacen evangélicos, por esta razón, porque los curas le hablan de que todos tienen que tener tierra, techo y trabajo, de los problemas sociales y económicos, y los evangélicos les hablan de Jesús, de Dios, de la salvación, y la gente, sobre todo los pobres, quieren eso. ¿Te das cuenta? Aquí donde yo vivo, que vivo en una periferia de La Plata, en un barrio muy pobre, aquí los que se van a los evangélicos son los pobres, no son los ricos, no son la gente bien preparada, bien formada, que ha ido a la universidad. ¿Y por qué? Porque quieren que les hablen de Dios. En cambio, van a la parroquia y les hablan de estas cuestiones sociales. Y eso se ha hecho también en muchos lugares. Lo he dicho yo en la Conferencia Episcopal durante años, así que no me extraña en absoluto, y además que siga bajando el índice de católicos, no me extraña en absoluto. ¿Y está mal? ¿Qué pasó en Brasil? En Brasil, 40 años, los obispos se pasaron hablando de problemas sociales, y por eso crecieron los evangélicos, y ahora además tienen un presidente evangélico. Bueno, así es, y es una lógica. Pero Aguer, perdóneme, ¿y está mal que uno suponga desde su ignorancia, y yo la asumo como tal, de que Dios también está presente en las cuestiones sociales, en la dignidad de una persona de tener su techo, su trabajo, y que es lógico que se le hable de eso? Bueno, por supuesto que sí, pero no dejando lo otro. Existe una doctrina social de la Iglesia, hay un compendio de la doctrina social de la Iglesia, las encíclicas del Papa León XIII aquí, todas hablan de ello, ¿no es cierto? Pero no hay que reemplazar la predicación acerca de Dios y la salvación por estas cuestiones sociales. Estas cuestiones sociales deben ser tratadas en el momento oportuno, y yo muchas veces he hablado y he escrito sobre ellas, y lo he dicho delante del gobernador o la gobernadora o delante del intendente, así que no se trata de mí. La cuestión es esta. Usted me pregunta por ese descenso. Yo le estoy dando una interpretación mía. Ese descenso va a continuar así. ¿Por qué? Porque los evangélicos predican, y predican bien. Bueno, yo le digo una cosa, mire, estoy dispuesto a hablar con ustedes cuando quieran, pero me parece que en este tono no. Me parece que ustedes no enfocan bien la cuestión.
usted tendría, yo he tratado con muchos otros periodistas, ¿no? Me parece que hay un respeto por la opinión del otro, usted puede poner su objeción, etcétera, pero parecía que la pretensión de que yo le diga a usted que usted tiene razón. Héctor, me permite decirle a usted que usted tiene que pensar como yo. Déjeme hacerle la última pregunta y después como quiera. Solamente quiero hacerle una yo no tengo el medio formidable que tienen ustedes todos los días. Bueno, tiene otros medios, o ha tenido otros medios. Yo lo que le quiero preguntar, lo último que le quiero preguntar, es que nosotros tenemos una compañera en la radio que se llama Luciana Pecker, que escribió un libro que se llama Putita Golosa, al que usted se refirió de manera muy crítica, con todo el derecho del mundo, y quería escuchar qué es lo que usted le reprocha a Luciana. Así es, yo he criticado ese libro porque me parece que lo que dice no está bien. Entonces, yo solo el título es muy llamativo, ¿no es cierto? Pero después he hecho una crítica, si usted quiere, filosófica de la cosa, y bueno, me parece que esa literatura de género le falta mucho para ser verdadera literatura, ¿no? Y sobre todo para tener una base filosófica seria. ¿Podría ser un poquito más preciso? Pero sí, hombre, por supuesto. Fíjese, enfoca la realidad humana desde un punto de vista totalmente parcial y limitado. Entonces, el problema del goce, el placer, el sexo, el deseo, nada más que eso. La vida humana es mucho más que eso, Pero es también... Eso se incluye, por supuesto, pero es mucho más que eso. Yo lo que veo en la literatura de género es una reducción a un problema particular que, en todo caso, deforma la totalidad del complejo humano, que es mucho más amplio y más profundo. Héctor, bueno, finalmente, le agradezco la diferencia de habernos atendido y decirle si usted... Dígame, perdónenme, ¿usted alguna vez intentará de nuevo llamarme? Por supuesto que sí, para mí es un gusto hablar con usted y no siento que yo le haya querido imponer nada. Si usted escucha el reportaje, va a escuchar que es un diálogo. A mí también, bueno, sí, me parece que podría ser un poco más sereno, ¿verdad? Yo he tratado con otros periodistas en radio y en televisión, me he sentido tratado de otra manera, me pareció, ¿verdad? No puede haber un sesgo desde la religión de que cualquier pregunta que pone en cuestión algo parece como una falta de respeto. No, señor, no. Es el tono al cual me estoy refiriendo, nada más. No es ninguna falta de respeto. Si usted quiere, nos vemos y hablamos. Y yo le mando mis libros y usted hace todas las críticas que quiera. Héctor, le agradecemos mucho y